Doctor Alexander, un fuerte Sí, abrazo. gracias, gracias. Gracias, Igualito, Wilfredo. gracias. Vale. Ah, no veo solo. Ah, sí, están los asistentes. Sí. Sí, recién está abriendo la sala y ya se van conectando. Sí, Iván, ya empezamos, creo, Iván. Sí, ya podemos iniciar. Tu volumen, Iván, tu volumen. Buenas noches. Sí, empezamos. Buenas noches a todos. Hoy seguimos las actividades académicas a través del Hospital Nacional de Galo Revalliati Martins. Bienvenidos todos, gracias por su asistencia. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante con un panelista, el cual apreciamos mucho. Con el auspicio de la Sociedad Norte de Nefrología de España, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la Sociedad Peruana de Nefrología y Laboratorio Sabot.
Hoy tenemos un caso clínico interesante, ¿no? El cual es titulado como paciente de 40 años con obesidad, proteinuria y nefropatía por IgA, por biopsia renal. Tenemos como exponente al doctor Claudio Mascheroni. Una alegría para nosotros que nos pueda compartir sus experiencias. El doctor es especialista en medicina interna y nefrología, jefe de servicio de nefrología en San Pedro, docente universitario, director académico del Instituto de Formación Continua del SLAM, mentor del Mentorship Program de la Sociedad Internacional de Nefrología y expresidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, ¿no? Doctor Mascheroni, gracias por su presencia y estamos empezando cuando usted quiera. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Muchas gracias, Alexander, por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Y gracias a todos los asistentes que un lunes a la noche se prestan a tener una actividad académica. Bueno, el caso que mencionó Iván terminaba con una pregunta sobre si siempre la clínica es soberana, ¿no? Y permítanme presentarles, les voy a ir haciendo algunas preguntas que ustedes podrán después elegir las opciones de las respuestas. Este es un paciente varón de 40 años que consulta y es derivado por el hallazgo de microhematuria y proteinuria de 2 a 3 gramos por litro en laboratorios de control previos a la consulta. Es obeso de 116 kilos, antes estaba todavía un poco más obeso, más de 120, mide 1,78 m, un índice de masa corporal de casi 37, y tiene únicamente antecedentes de consultas aisladas por cuestiones traumatológicas de deportista esporádico. No fuma, consume alcohol de modo social, escasamente, no toma ningún fármaco y carece de antecedentes familiares de enfermedad renal. La analítica con la que consulta es un hemograma normal, una glicemia al límite, y una urea de 46 con una creatinina de 0,92, un colesterol un poco aumentado, triglicéridos normales, un LDL aumentado, un ácido úrico también de 7,6, con un laboratorio hepático relativamente normal. Y una ecografía abdominal con un hígado con aumento difuso de su ecogenicidad en relación a esteatosis de grado 2. Ambos riñones son descritos como normales, sin informar medidas. Y una vejiga normal con un volumen de llenado de 522, con un residuo postmiccional considerable de 111 mililitros. Y una próstata con un componente de hematoso central que impronta sobre el piso de la vejiga y le levanta, que es algo grande, por lo cual luego de ver esto lo voy a borrar. Tiene un examen físico normal, excepto por la tensión, que tiene 140/100, en 2 controles y su obesidad central. Se le solicita un laboratorio completo con orina 24 horas, serología y colagenograma, para evaluar completamente su nivel de proteína. Aquí tienen ustedes el laboratorio, que hay muchos datos. Yo he resaltado en rojo las cosas un poco más significativas. La creatinina está dentro de un rango normal, el ácido úrico alto, el colesterol se repite, su nivel alto, tiene una insulina alta, con un OMA de casi 5,6, una vitamina D un poco baja, y tiene, fíjense ustedes, todo el laboratorio inmunológico y serologías virales negativas o normales, por un FAN 1,80, nivel no significativo. Tiene una proteinemia total y albúminas normales, con fracciones de globulinas normales también. Y la orina de 24 horas tiene una diuresis bien conservada de 2.800 mililitros, con un ionograma en orina con una gran cantidad de sodio. La proteinuria es un poco menor a 3 gramos, tiene una gran ingesta proteica con 1,2 gramos de proteína por kilo por día. Y tiene una producción neta de ácido endógeno de 73 miliequivalentes, que corresponde a un rango 3 en la escala de Linda-Frasetto, que es una dieta bastante acidogénica. Y el Cleanse medido y corregido por superficie corporal es de 104 mililitros por minuto por metro 73. Trae controles de domiciliarios con 100% de controles de tensión normal, y se le indica reemplazo de vitamina D y dosis baja de enalapril por estos controles normales bajos que trae a la consulta. Frente a este caso, la primera pregunta que les hago a la audiencia, si usted le plantea al paciente la necesidad de realizar una biopsia renal percutánea, ante lo cual el paciente duda, esto es tal cual lo que el paciente hizo, porque tiene temor al procedimiento de biopsia,
el costo que le puede implicar, ya que se le solicita las tres técnicas, microscopía óptica y interferencia microelectrónica, y el paciente tiene reticencia. Entonces, la primera pregunta que les hago a todos los oyentes es, ¿cuál sería su conducta? La opción A es calmar al paciente en cuanto a los riesgos e insistir en hacer la biopsia con las tres técnicas, ya que si no, no valdría la pena realizarla. Calmar al paciente en cuanto a los riesgos y aceptar postergar el estudio para cuando el paciente gane confianza para hacerlo y pueda asumir los costos del procedimiento. Y la opción C, acepta no hacerlo, dado que es probable que una biopsia celular no sea absolutamente determinante en este enfermo. Si ustedes quieren, pueden escribir en el chat y a lo mejor Iván puede ir viendo a ver cuál es la opción que tomarían. En este caso, que es absolutamente real y la conducta que tiene el paciente es tal cual la que él manifestó. Así que espero un par de minutos para ver qué es lo que a ustedes les parece como más lógico para tomar conducta frente a este paciente de 40 años. Pueden ir escribiendo en el chat. Están un poco tímidos los oyentes. Están en las preguntas, perdón. La opción B, Leo. Bueno, tú, Iván, me vas diciendo. Sí, en el bloque de preguntas y respuestas pueden escribir qué opción creen que es la respuesta que ustedes tienen. Bueno, vamos aproximadamente unas 12, 15 respuestas. Veo que hay una buena sí, respuesta dividida entre la opción A y B. Sí, parece ser las más prevalentes, ¿no? Sí. Y bueno, en tercer lugar la respuesta seca y unos 3 a 4 que han respondido la respuesta C, ¿no? Pero de mayoría entre la A y la B. Bien, o sea que la mayor parte se vuelca a hacer la biopsia, digamos, con un poco de empatía con el paciente para entender sus resquemores, pero todos tienden a hacer eso. Por supuesto que yo creo que también la más correcta es la A, porque el paciente requiere de una biopsia renal, es un paciente joven, una proteinuria muy significativa, no podemos evitar desconocer esa realidad y tenemos que conocer, y verdaderamente, como vamos a ver, las probabilidades de diagnóstico no son tan simples, si bien uno puede tener una mayor probabilidad, no es muy difícil tener una certeza del diagnóstico si no recurrimos a la biopsia. Bueno, sigamos adelante con el caso, que ha sido adecuadamente respondida por la audiencia. Bueno, el paciente evoluciona con un cumplimiento incompleto de las indicaciones, tomando intermitentemente el enalapril, no baja de peso, no modifica mucho su dieta en cuanto a la ingesta proteica y a la cantidad de sal, siempre refiere que tener controles normales, pero en el consultorio siempre lo encuentra hipertenso. Un nuevo control de laboratorio, esta vez con 114 kilos, 300, con un leve descenso, no muestra mucha alteración, sigue teniendo una ingesta de sal de 12 gramos por día, el CRIENE sigue alto, cuando lo corregimos está en 123 mililitros, y sigue teniendo una producción neta de ácido endógeno de 66.000 equivalentes. Esta producción de ácido, producción neta de ácido endógeno, yo lo calculo siempre porque la carga ácida tiene bastante que ver a largo plazo con un estímulo más heterogéneo que pueden tener los pacientes con enfermedad renal. Así yo trato insistentemente en bajar esa carga ácida en la dieta de los pacientes. Y la proteinuria seguía cercana a los 3 gramos, un poquito menos de 3 gramos. Fíjense que la ingesta proteica sigue siendo de 1.31 gramos por kilo de peso por día. Bien, y finalmente, después de que dio vueltas, se realiza la biopsia renal. Bueno, el cuadro microscópico, les voy leyendo el informe de la biopsia. El cuadro microscópico óptico en correlación con la inmunofluorescencia, que tiene una cruz para 2 de IgA en finos trazos mesangiales,
Tiene también algunos restos de C3, de 1 para 2 cruces, que es superponible a la IgA, y la clínica del paciente orientan a una nefropatía por IgA incipiente o con mínima actividad al momento de la biopsia. Tiene lesiones esclerosantes segmentarias de distribución predominantemente periliar en el 20% de la población glomerular total. Tiene atrofia tubular y fibrosis intersticial en aproximadamente 20% de la muestra. Fíjense que la escala MES da un M0 porque no tiene proliferación mesangial, un E0 porque no tiene proliferación endotelial, tiene un S1 porque tiene un 20% de glomérulos expulsados, tiene T0 porque tiene menos de 25% de fibrosis tubulointersticial, y tiene un C0 porque no se vieron semilunas en microscopía óptica. La microscopía electrónica muestra depósitos muy escasos en áreas mesangiales y paramesangiales, adelgazamiento segmentario de la membrana basal, pero lamentablemente el patólogo no hizo la medición ortogonal en todas las detecciones de membrana para determinar fehacientemente que tuviese una membrana basal delgada, y esta es una de las razones por la cual siempre hay que hacer microscopía electrónica en pacientes con proteinuria y microhematuria, porque la asociación de glomerulopatías con membrana basal delgada es bastante frecuente. Pero la descripción, y enseguida van a ver ustedes la foto de microscopía electrónica, parecen compatibles con la membrana basal delgada, y este podría ser un tercer factor incidiendo en la estructura glomerular, así como los depósitos de IgE y la obesidad del paciente. Si ustedes ven una óptica, fíjense que aquí hay un buen foco de esclerosis glomerular, bien evidente con las adherencias flóculo-capsulares. Aquí hay otro pequeño foco también periliar, ya tiene adherencias, es más incipiente, pero también existe el foco. El resto del glomérulo es bastante normal. Acá hay otro también pequeño foco periliar de esclerosis glomerular. Y aquí tienen algunas fotos de microscopía electrónica que tienen algunos depósitos mesangiales, bastante escasos, pero fíjense que la membrana parece ser delgada. Repito, no se hicieron las medidas, pero parecen ser delgadas. Aquí tienen otra muestra. Los pocitos están totalmente indemnes, tienen algunas fusiones segmentarias, pero no difusas. Y la membrana, como les digo, parece ser delgada. Pero, bueno, no podemos definir claramente la entidad de membrana basal delgada en esta muestra. Bueno, ahora tenemos un diagnóstico anatomopatológico, entonces tenemos que definir cómo tratarían ustedes a este paciente. Acá hay tres opciones. Primero es un inicio del tratamiento específico de acuerdo al protocolo de estudio testing, que uno puede elegir en esta opción el esquema del protocolo original. Recuerden que el protocolo original, la dosis que se eligió era entre 0,8 y 1 miligramo kilo, que será para los pacientes con descenso posterior. Esto se publicó en JAMA del 2022. Iniciar un tratamiento específico de acuerdo al protocolo de estudio testing, pero ya eligiendo el esquema o protocolo de dosis reducida, que de acuerdo a los efectos indeseables que se produjeron, se realizó la segunda parte de esto, bajando la dosis de entre 0,8 y 1 a 0,4 o 0,6, con un máximo de 32 miligramos. Y la opción C sería elegir otro esquema de inmunosupresión sin corticoides para el enfermo, por el riesgo metabólico que puede tener, y existen esquemas con micofenolato. Actualmente, el mes pasado se publicó un trabajo con buenos resultados con micofenolato, y algunos otros estudios que uno podría elegir. En febrero se publicó el trabajo con budesonide, habiendo un poco más de opciones actualmente. Entonces, la idea sería que ustedes elijan en alguno de estos tres aspectos, pensando que estamos frente a un paciente joven con una proteinuria muy significativa y con lesiones que ya tiene esclerosantes muy evidentes en la biopsia. Así que los dejo que nuevamente elijan ustedes qué opciones les parece más adecuadas para empezar, o qué utilizarían ustedes para empezar a tratar a este paciente. Pueden colocar sus respuestas en el bloque de preguntas y respuestas. Bueno, van apareciendo las respuestas. Opinan la opción C. En su mayoría la opción C. También hay respuestas de B y A.
En un segundo lugar, la respuesta B. Y en un tercer lugar, la opción A. En su mayoría es la opción C lo que votan la mayoría. Ujú. Bueno, quiero comentarles a quienes eligieron la opción A que el estudio testing con dosis de 0,8 a 1 miligramo kilo fue suspendido tempranamente por los efectos colaterales de infecciones serias e incluso de muertes por infecciones. O sea que es un protocolo que no debería elegirse, si bien los análisis preliminares demostraban una evolución adecuada de la proteinuria, los efectos indeseables fueron verdaderamente inaceptables, por eso se suspendió y se pasó al testing de baja dosis, que también con la dosis dio resultados que eventualmente sería el que uno tendría que elegir si decide utilizar corticoides. Pero veo que la mayor parte se envolcó por otro esquema cuando yo planteé este caso, el estudio del budesonide y el estudio del micofenolato no se habían publicado todavía, y esto formaba parte de estudios más bien de casos y controles o reporte de casos, pero no había un estudio clínico completo realizado. Hoy en día uno podría volcarse con un poco más de evidencia hacia estas terapias alternativas con respecto a los corticoides, frente a un paciente obeso donde los corticoides, y que ya teníamos un índice OMA bastante elevado de resistencia a la insulina, y quizás sería la opción más correcta. Bueno, bien, gracias con esto. Vamos a hablar un poquitito, muy brevemente, de lo que es la nefropatía por IgA. Ustedes saben que aparentemente está muy comprometida en la patogenia de la nefropatía por IgA los defectos de glicosilación de la inmunoglobulina A1, no la inmunoglobulina A2, que en la zona de la bisagra tiene un defecto de glicosilación. Esto que ven ustedes son todas en monosacáridos distintos que tienen habitualmente, a lo que tienen habitualmente, y esto hace que esta inmunoglobulina tenga posibilidad de activar el complemento por alguna de las vías, probablemente la lectina, y formar complejos inmunes con IgG depositándose, y probablemente este sea uno de los mecanismos patogénicos. Y volveremos a hablar de esta hemoglobina defectuosamente glicosilada un poco más adelante. Pero esta nefropatía por IgA, que como todos saben es la más frecuente que podemos ver en todo el mundo y sobre todo en poblaciones asiáticas, tiene algún problema de que en casos asintomáticos, como este caso de depósitos de donantes de riñones en Japón, donde se encontraron casos tanto en donantes vivos como en donantes cadavéricos, de casos totalmente asintomáticos que tenían depósitos de IgA. Y fíjense que aproximadamente el 16% de los casos que eran donantes tenían depósitos de IgA que no habían tenido manifestación clínica. Y existen, esto fue en casos de donantes para trasplante. Pero ya en análisis de autopsia, sin ninguna selección de nada, en 250 autopsias, 12 pacientes terminaron teniendo depósitos de IgA, y fíjense que algunos grupos que no eran cirróticos, sino tenían algunas otras enfermedades, varios de estos no tenían ninguna manifestación clínica a pesar de tener depósitos de IgA. Por lo tanto, la frecuencia de casos de población asintomática de IgA o por causas no específicamente de patogenia renal existen bastante. Entonces hay un cohorte de pacientes que pueden ser, entre comillas, latente, no diagnosticada en la población general, que por supuesto es mucho más pronunciada en Asia Oriental. Este proceso de depósito mesangial puede que esté separado de lo que significa la inducción de lesión glomerular, y que no sea necesariamente que por la presencia de un depósito de IgA uno deba asumir que esto es patogénico y está provocando el cuadro de nefritis. Deberíamos identificar siempre factores independientes y las causas por las cuales uno debería poder considerar que ese depósito de IgA es secundario. Actualmente, en una de las últimas revisiones de IgA secundaria, se coloca en la tabla de posibles causas de este tipo de secundaria, no de nefropatía por IgA primaria, al síndrome metabólico. Sin embargo, no hay ninguna referencia
donde se haya tratado ese tema de síndrome metabólico como causa secundaria, sin embargo lo ponen. Y probablemente esa adjudicación en la tabla de posibles patogenias de IgA secundaria se deba al hígado graso, que puede llegar a tener una dificultad en lo que es el clearance de estas moléculas de IgA con glicosilación defectuosa. Y esta dificultad en el depósito por las células de Kupffer puede ser que provoque que la IgA se deposite en el riñón. Así que bueno, existen casos de IgA asintomática y existen casos de IgA secundaria que tenemos que tener muy, muy presente. Fíjense que la definición que da, la definición de la clasificación de Oxford de IgA, de nefropatía por IgA, dice que la intensidad de la tensión por IgA debería ser más que traza, que era lo que tenía mi paciente. Y que fue una discusión bastante, muy interesante con el patólogo, que él decía que verdaderamente por los criterios, si bien él veía que eran pocos depósitos, era un depósito dominante y él lo adjudicaba a una nefropatía por IgA, dado que el paciente tenía proteína. Ahora, cuando uno mira las series de nefropatía por IgA, por ejemplo, la serie de Jenner, fíjense que Jenner compara 180 casos con 84 de lupus y con 254 casos de otras glomerulitis proliferativas. Y fíjense que los casos que tienen IgA tienen casi 2 a 2.5 cruces o más de depósito de IgA. O sea que los depósitos son muy prevalentes, muy intensos. Y los pacientes con nefritis lúpica tienen depósitos también significativos, pero fíjense que numéricamente el porcentaje con respecto a los pacientes con propia nefropatía por IgA es mucho menor. Así que hace falta tener una idea bien clara, si bien no existe un criterio definitivo, y ahora vamos a ver eso, para diferenciar la primaria de la secundaria, hace falta tener bastante depósito como para que uno pueda decir específicamente estos depósitos son patogénicos y el paciente tiene claramente una nefropatía por IgA primaria. Bien, la secundaria tiene muchos trastornos subyacentes. Fíjense la cantidad de enfermedades que pueden provocar nefropatía por IgA. Se llevan las palmas, por supuesto, las enfermedades gastrointestinales y algunas enfermedades. Fíjense que la colitis ulcerosa, no se olviden que pueden tener pacientes con colitis ulcerosa y con una lesión renal y con patología clínica renal, cuya biopsia de depósitos de IgA, pero no se conformen con eso y busquen otros posibles mecanismos que puedan estar determinando ese daño específicamente renal. Bien, entonces, la nefropatía por IgA secundaria a enfermedad hepática puede tener anomalías intrínsecas del sistema inmunitario de la IgA, eliminación hepática alterada de los inmunocomplejos IgA circulantes y depósitos posteriores en los glomérulos renales. O sea que siempre tenemos que descartar alguna patología hepática cuando tenemos un paciente con estas características en la biopsia. Esto lo voy a pasar, pero les quiero mostrar estos trabajos. Por supuesto que a partir de haber identificado mejor los defectos de glicosilación de la molécula de IgA1, que es la patogénica, se ha tratado de diferenciar con esta forma, desarrollando un anticuerpo monoclonal específicamente para esa molécula de IgA1 defectuosamente glicosilada, y compararlo con cuadros secundarios como para poder determinar si la tinción con ese anticuerpo monoclonal nos decía claramente esto es primario, no se tiene con anticuerpo monoclonal, esto es secundario. Entonces, este trabajo, hay dos trabajos que se publicaron en el 2020, este es un trabajo que proviene directamente de China, y 100 pacientes chinos con biopsias con depósitos de IgA. 40 fueron clasificados como primarias, 14 fueron identificados como depósitos más hepatitis B, 16 con vasculitis de tipo IgA, 11 lúpicas y 6 controles negativos. Y observen ustedes que cuando se ve en la nefropatía por IgA el depósito de ese anticuerpo monoclonal, el depósito de IgA y anticuerpo monoclonal, cuando se juntan, tienen una colocalización muy claramente. O sea que este anticuerpo monoclonal que se llama KM55 se deposita exactamente en los mismos lugares que se deposita la IgA defectuosamente glicosilada. Y aquí ven la combinación. Pero en los pacientes que tienen el depósito de IgA junto con hepatitis B
los que tienen la vasculitis por nefropatía por IgA y los que tienen nefritis lúpica, también tienen exactamente la tinción con el anticuerpo monoclonal y la colocalización. Es decir, que en este trabajo no se pudo determinar, porque aparentemente los casos de nefropatía de depósitos de IgA que son secundarios a otra patología y que no necesariamente son patogénicos, se realizan también con ese tipo de inmunoglobulina A1 defectuosa en su sistema de glicosilación. Lo cual también da la pauta que no necesariamente el depósito de esa inmunoglobulina defectuosa puede ser patogénico. El segundo trabajo es bastante importante para nosotros porque participaron dos compañeras nuestras de Argentina, Valeria de Bertón y Ana Malvar. También tomaron 100 pacientes, un trabajo retrospectivo, con una diferente distribución, pero encontraron exactamente el mismo resultado. Es decir, este anticuerpo monoclonal KM55 no podía diferenciar los casos primarios de secundarios. Y así estamos actualmente. Entonces, no tenemos una herramienta técnica diagnóstica que nos permite diferenciar el cuadro de IgA primario de secundario, excepto que tengamos la clínica. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Bueno, yo tuve un enfoque un poco distinto al ver este hígado graso, bastante importante, infiltrado de grasa, y ya pensando que la IgA podía ser depositada de esa manera, y sobre todo porque el patrón histológico que tiene el paciente es exactamente el mismo que tiene la glomerulopatía relacionada con la obesidad. Es un patrón de glomerulosclerosis focal y segmentaria, con un patrón fundamentalmente periliar, con un porcentaje de glomérulos afectados, igual que tenía mi paciente. Los depósitos de mi paciente eran escasos, ustedes vieron que eran escasos. No les mostré la foto de la inmunodeficiencia porque no eran buenas las fotos, pero verdaderamente había trazas de depósitos, y cuando vieron la microscopía electrónica lo que se veía, había bastante dificultad para ver depósitos en el mesangio. No había proliferación celular, y lo más llamativo era este patrón que estamos viendo. Este es un glomérulo normal, este es glomérulo por la obesidad, y este patrón que se los vuelvo a mostrar con este segmento acá, con este foco también con la adherencia flóculo-capsular, como ya les mostré previamente. Entonces, ahora les voy a mostrar qué pasó verdaderamente con este paciente, porque yo tuve un enfoque de no utilizar medicación inmunosupresiva. Yo consideré que esto me pareció que era más lógico que fuese un cuadro secundario, propio de su trastorno metabólico, y fíjense lo que ocurrió con esto. Fíjense lo que logramos, que el paciente logró bajar de peso, en este último tiempo está aumentando. Esta es la consulta de la semana pasada, que vino el paciente nuevo a su control, pero estuvo bastante tiempo rondando los 100 kilos, de los 120 que tenía originalmente y los 116 que lo conocí yo. Fíjense qué pasó con su proteinuria. Aproximadamente antes de los 2 años de tratar, la proteinuria estaba negativa y se mantiene negativa. Negativa la proteinuria, no con niveles relativamente menores al gramo. La proteinuria está negativa, tiene 0. Fíjense qué pasó con su clearance. Recuerden que el paciente hiperfiltraba. Bastante típico de los obesos y bastante típico de una dieta alta en proteínas. Y fíjense cómo este clearance, siempre corregido para la superficie corporal, fue descendiendo claramente a un nivel donde no se manifiesta ya más con hiperfiltración. ¿Qué pasó con su dieta? Bueno, en rojo ven los niveles de sodio en este sector, y aquí ven los niveles de urea, y fíjense que el sodio logró bajarlo bastante, la ingesta de sodio, le cuesta mucho más la ingesta proteica bajarla, pero verdaderamente en relación a los niveles que tenía, la ingesta proteica ha bajado. Pero fíjense esto, ¿qué pasó con su albuminuria? Observen lo que pasó con la albuminuria. Negativizó también la albuminuria, no solamente la proteinuria. Tiene albuminuria, este último control, que es de la semana pasada, de 18 miligramos por gramo de creatinina. Entonces, verdaderamente el resultado ha sido muy, muy exitoso con respecto a el tratamiento higiénico dietético que se logró con el paciente. ¿Y qué pasó con la microhematuria que tuvo al principio? Bueno, la microhematuria desapareció una vez instalado el tratamiento dietético y nefroprotector. Puede haber tenido una prostatitis, puede ser, pero cuando urología lo vio, no implementó ningún tratamiento específico. ¿Y por qué no pensar que la membrana basal delgada podía haber tenido alguna manifestación en esta microhematuria? Ahora, ¿por qué el paciente ahora no tiene más microhematuria? Porque no la tiene. Bueno, yo tengo una idea un poco descabellada sobre la cual no tengo ningún respaldo bibliográfico, por lo cual, como estamos entre amigos, yo les cuento qué es lo que yo creo.
Yo creo que la membrana basal delgada es una patología que no en el 100% de las situaciones y de las determinaciones va a provocar microhematuria porque probablemente responda a otros factores. No se olviden que el glomérulo tiene un estado permanente de bombeo de la bomba, de la bomba cardíaca y tiene una expansión, por más que tenga un sistema de autorregulación, por lo cual cuando una membrana basal delgada se puede romper con cierta facilidad y aparecer los hematíes. Para que haya glóbulos rojos, la membrana basal tiene que romperse, siempre. Y los glóbulos rojos que vemos en los pacientes normales, por más que sea 1 cada 5 campos, son glóbulos dimórficos. Bueno, entonces, ¿por qué no pensar que el paciente que tiene una membrana basal delgada, probablemente este paciente lo tenga, cuando deja de hiperfiltrar, tiene un menor estímulo hemodinámico para ruptura de membrana y su microhematuria se hace negativa o probablemente no tan evidente en las distintas muestras de orina? Pero les repito, no lo repitan esto porque no tengo ningún respaldo bibliográfico como para considerarlo como una teoría cierta. Bien. ¿Por qué consideramos nosotros que la IgA era secundario? Tenía depósitos mesangiales escasos, tenía ausencia de proliferación y o de expansión mesangial, tenía una biopsia claramente compatible con glomurulopatía por obesidad, tenía un hígado graso, tenía un síndrome metabólico y tuvo una inmediata respuesta al tratamiento conservador. Así que, como reflexiones finales del caso, el médico tratante cree que es un síndrome metabólico con proteinuria cercana a los 3 gramos, con biopsia compatible con glomurulopatía de la obesidad, pero con un depósito asociado de IgA de baja intensidad que no llega a tipificar una nefropatía por IgA, y que respondió con remisión total al manejo dietético y nefroprotector. Nosotros tenemos hay que tener presente que hay muchas situaciones que pueden cursar con depósito asociado de IgA, que probablemente no son patogénicas, y que las manifestaciones de la enfermedad renal pueden deberse a la patología de base, que es la que debe tratarse, como ocurrió en este paciente. La visión clínica global no debe dejarse de lado nunca, independientemente de los hallazgos de la biopsia. Considerar solo los hallazgos del anátomo patológico puede confundir el diagnóstico y exponer al enfermo a tratamiento inmunosupresor necesario, como hubiese ocurrido probablemente con este paciente. La pregunta que auspiciaba de subtítulo es: ¿la clínica siempre es soberana? Sí, creo que sí. Nunca podemos dejarlo de lado. Y esto no es un mensaje en contra de las biopsias, en absoluto. El patólogo tiene una parte de la visión del enfermo que está bajo su microscopio. Nosotros podemos transmitirle, pero quien tiene al paciente delante en el consultorio y es el responsable de las conductas que se tomen, somos los clínicos. Entonces, aquí hay una prueba evidente, porque tiene una remisión total de este paciente, sin que se haya tomado un solo comprimido de corticoides, de que era un síndrome metabólico y la IgA quizás sea un fenómeno par y paso, y el paciente, después lleva casi 5 años de seguimiento, sigue a pesar de que no es tan cumplidor en su dieta, porque está aumentando un poco de peso. Así que bueno, esto es lo que quería mostrarle, porque este paciente, a mí me parece que si le hubiéramos indicado tratamiento inmunosupresor, hubiese sido bastante iatrogénico para él. No sé si hubiésemos logrado un resultado tan beneficioso para el paciente como se logró con los manejos dietéticos y el control de y todo el manejo nefroprotector. Así que los estimulo siempre a ver el tema de la clínica del paciente, que siempre va a ser soberana. Les agradezco mucho y, por supuesto, dispuesto a responder todas las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. No sé si algún asistente tiene alguna pregunta, puede colocarlo en el bloque de preguntas y respuestas. Doctor, ¿cuánto bajó de peso el paciente? Llegó a bajar, desde que yo lo conocí, llegó a bajar 16 kilos, pero él tenía de antes más de 120, que había bajado un poco. Yo lo conocí con 116 y llegó a 100. Ahora está aumentando un poco, como viste en la gráfica, pero había bajado ya 16 kilos. Pero el manejo conjunto, incluso antes de tener un descenso de peso muy, muy significativo, ya rápidamente empezó a bajar la proteinuria.
Y no se olviden de chequear con la orina de 24 horas la ingesta de sodio, la ingesta de potasio, la ingesta de proteínas animales con los niveles de urea y de calcular la ingesta. Son fórmulas muy simples. Yo tengo una calculadora que está por internet que la pueden buscar, cálculo de insuficiencia renal en la Universidad Nacional del Noreste, y se puede, la tengo en el celular para calcular, y la fórmula de Linda Fraseto también son muy simples de poner en un Excel y tener en el celular para calcular la producción neta de ácido endógeno. Verdaderamente el beneficio para los pacientes es muy alto, muy alto. Y el tema de balancear, la urea representa las proteínas animales y el potasio representa todos los componentes vegetales que son alcalinos de neutralización, y verdaderamente ver la evolución del paciente con esos controles cuando va incorporando más frutas y verduras y evita la acumulación, la producción de ácido endógeno, es muy, muy interesante y beneficioso para los enfermos. Iván, te corté, creo que me ibas a hacer una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de la doctora Rocío Pacora. Refiere si cuánto tiempo hubiese esperado para cambiar a tratamiento con corticoides si no hubiera habido respuesta. Rocío, es una pregunta muy difícil de responder, pero si yo hubiese notado que verdaderamente modificó la dieta con estas mediciones que yo te cuento que siempre hago, del sodio, del potasio, del fósforo, pero me olvidé de mencionar el fósforo, que también lo cuento mucho, y las proteínas animales, quizás hubiera esperado 3 o 4 meses y a pesar de eso hubiera bajado de peso y siguiera con proteinuria, me hubiera convencido de que la IgA tenía algún fenómeno patogénico. Pero como no ocurrió, pero yo estaba prácticamente seguro que no, porque cuando ves las IgA verdaderamente patogénica y te acostumbras a mirar al microscopio, si tienes posibilidad de compartir con un patólogo al microscopio, los depósitos son verdaderamente muy brillantes en la microscopía de inmunofluorescencia. Y aquí esta situación no lo era. Así que son muchos factores. No puedo decirte un tiempo específico, pero bueno, si hubiese logrado objetivamente modificar su dieta, su hábito higiénico-dietético, y no hubiera sido rutina, bueno, hubiera recurrido a un esquema sin corticoides, preferentemente por el paciente por su obesidad. Bien, acá tenemos otras preguntas. Sí, sí. Un asistente pregunta si podría ser beneficioso usar ese GLT2 en este. Yo sabía que me iban a preguntar eso. Bueno, los inhibidores SGLT2 son una herramienta que vamos a usar pronto para todos los pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que pasa es que hay el trabajo sobre, que es un subestudio del DAPA-CKD, con esos 270 pacientes con IgA que encontraron un resultado maravilloso. Hay algunas cuestiones allí, porque si se fijan bien en el protocolo, esos pacientes no requirieron, antes de ser incorporados, haber tenido por lo menos 3 meses de un tratamiento intensivo de la hipertensión y de los hábitos dietéticos. No requirieron. El protocolo del DAPA-CKD lo único que requería es que el paciente estuviese por lo menos 4 semanas antes de ser randomizado con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero no estaba establecido ni que tuviese una dosis óptima, ni que tuviese controlada exactamente, adecuadamente la presión. ¿Por qué digo esto? Porque en el STOP AGA, el estudio alemán, que hicieron una intensa inmunosupresión en aquellos pacientes que no respondieron al tratamiento médico, la tercera parte de los pacientes que ingresaron tuvieron que ser sacados del protocolo porque con el tratamiento conservador, dietético y el manejo estricto de la presión, más de la tercera parte bajaron la proteinuria de 750 miligramos. Y no se sabe, comprenden, ¿no? O sea que una gran cantidad de esos pacientes fueron sacados porque ya no reunían los criterios de tener por lo menos 750 miligramos de proteinuria en 24 horas o más para hacer pasible un tratamiento inmunosupresor. El grupo de DAPA-CKD no tuvo ese esquema propio. O sea, no se sabe cuántos de los pacientes a los que se le dio dapaglifosina hubiesen bajado su proteinuria solamente con tratamiento médico. Y hay otro elemento más. El grupo placebo tuvo
una cantidad de eventos, los eventos que se midieron fueron reducción sostenida del 50% de la función renal, entrada en diálisis, muerte renal o muerte cardiovascular. Ese era el endpoint. El grupo placebo tuvo 24% de gente que llegaba a ese nivel de endpoint tan serio. 24%. Cuando ustedes toman ese grupo y analizan con el score internacional de riesgo de IgA, que está validado, actualmente se publicó hace un par de años, ese mismo grupo, con sus características de edad, tiempo de seguimiento y demás, el 7 al 10% hubiese llegado a ese endpoint. Y acá llegaron al 24%, o sea que el grupo placebo llegó a un nivel de endpoint 3 veces más que lo que llegarían de acuerdo a la población, de acuerdo al score internacional. Y los que llegaron al nivel de riesgo del score internacional fueron el grupo que recibieron dapaglifosina. O sea que es un poco discutible todavía ese efecto tan beneficioso cuando el grupo control tuvo efectos, digamos, un mal resultado mucho más allá de lo que sería la población general. Ese es un punto. Ahora, con respecto a esto, de dar el inhibidor de SGLT2, yo hubiera probado primero esto como hice y no me hizo falta. Pero si no hubiera respondido, y me uno, traigo de nuevo la pregunta de Rocío, quizás antes de hacer inmunosupresión le hubiese dado un inhibidor SGLT2. Todos estamos esperando los subestudios del EMPA-Kidney, porque el EMPA-Kidney tuvo 3 veces más pacientes con glomerulopatía que lo que tuvo el DAPA-CKD. Así que quizás tengamos allí una idea un poco más clara. Lo que pasa es que son todos estudios de tiempo de seguimiento corto. El DAPA-CKD son 2 años y 1 mes. Es muy poco tiempo. Perdón, el DAPA-CKD fueron 2 años y 4 meses. Y el EMPA-Kidney son 2 años y 2 meses. Así que es poco tiempo. No sé cómo vamos a manejar esa información. Así que, con respecto a la respuesta es, si no hubiese respondido, hubiese intentado darle un ISGLT2 y si no respondía, bueno, eventualmente inmunosupresión. Gracias, doctor. Coincide el doctor Conde y el doctor Fernando Mendoza con la misma pregunta. La mayoría de los obesos no cumplen con el manejo higiénico dietario, pues la obesidad también es un problema mental. En ese sentido, la cirugía bariátrica podría ayudar. Incluso así hay recurrencia de la obesidad y por lo tanto de la glomerulopatía mencionada. Sí, lo que pasa es que este paciente no reunía criterios por lo menos en mi país, tiene que tener más de 40 de índice de masa corporal, y él lo tenía antes de que yo lo conociera. Cuando yo lo conocí estaba creo que era 38, no llegaba, y ningún paciente con ese nivel, salvo que tenga comorbilidades muy serias, es 40 o más, y 35 o más con muchas comorbilidades, y no reunía los criterios para una cirugía bariátrica. Y la verdad que, como les digo, tardó un poco, pero después se amoldó bastante a lo que era, y bueno, bastante aceptablemente se cuida. Tenemos una pregunta del doctor Fernando González en contexto de del paciente obeso, si habría algún rol con el uso de GLP-1. Absolutamente sí. Lo que pasa es que este paciente, su primera consulta fue, si mal no recuerdo, en el 2016-2017, no estaban todavía disponibles los análogos del receptor GLP-1, pero sin duda que los usaría. Yo los indico si hay fracaso en el tratamiento higiénico de tipo habitual. La lucha con la obesidad siempre es una lucha desigual para el paciente, así que sí, yo los indico, por supuesto que sí. El doctor Campos pregunta que, bueno, como siendo que al final en el contexto del paciente no se indicó tratamiento inmunosupresor, pregunta si en el caso al final la biopsia fue determinante. Para mí fue fundamental. Primero, yo pensaba, el diagnóstico presuntivo fue de nefropatía por IgA, pero cuando vimos la biopsia, yo no estaba nada convencido de que fuese una cuestión patogénica. Y cuando analizamos bien tanto los depósitos como la microscopía electrónica con escasos depósitos, y cuando vimos el patrón glomerular, yo verdaderamente pensaba que no era, y que era una glomerulopatía por obesidad. Así que la biopsia es fundamental. Para mí hubiese sido imposible manejarlo sin biopsia, verdaderamente. No me hubiera animado a manejarlo sin biopsia. Yo le insistí mucho al paciente para que se le hiciera.
Doctor Fernando Mendoza tiene un aporte, pone en el bloque que si los inhibidores de SGLT2 disminuyen la masa muscular mediante la degradación del músculo para aumentar los aminoácidos en la circulación sistémica, que serán transportados al hígado para hacer sustratos de la gluconeogénesis y así prevenir hipoglicemias. Ese dato es importante en estos pacientes y debería considerarse a largo plazo sobre todo. Ese dato tiene 2 horas. Ha sido publicado hace 2 horas ese trabajo. Está muy bien que lo mencione, pero no sabemos qué trascendencia tiene en el mediano y en el largo plazo. Tiene muy poco tiempo de publicación. Yo he visto lo que ha publicado Jonathan Chávez, que siempre anda pasándolo las novedades que hay, pero no he tenido tiempo de ver el trabajo. De todos modos, el descenso de peso, de masa muscular, es de 1 kilo. No es una cuestión, no sabemos qué va a pasar con estos estudios a más largo plazo, hablemos de 10 o 15 años, usando inhibidores SGLT2, pero por lo menos hasta ahora no me parece que sea una cosa tan relevante. Dentro de lo poco que conozco específicamente de ese tema. Ok. Bueno, con respecto al tratamiento, el doctor Ferrín pregunta qué opinión le merece el uso de hidroxicloroquina para la hemoglobina. No tengo ni experiencia ni lectura con respecto a la hidroxicloroquina para la nefropatía coringiana. No conozco la posibilidad de esa asociación. La hidroxicloroquina es un inmunomodulador, se está usando cada vez más para otras enfermedades reumatológicas, pero la verdad que no, y para el síndrome antifosfolípido, pero específicamente a IgA voy a tener que leer, no tengo nada. Si puedes comentarnos, con gusto escucho y aprendo. Doctor, ¿y la utilidad de la pinarenona podría tener algún? En teoría, por ahora la finerenona está un poco supeditada más a la nefropatía diabética, y vamos a tener el problema con la finerenona con el tema del costo, porque sé que es un costo muy, muy alto y es muy difícil, sobre todo en mi país que estamos en una situación crítica, utilizar este tipo de drogas cuando hay otras opciones previas. A mí me parece que ustedes van a ver un consenso de SLAM sobre el uso de finerenona. Yo participé, escribí en parte de eso, y verdaderamente es una herramienta más para el manejo de la proteinuria, pero no es una primera elección en un paciente no diabético en este momento. Y de hecho, como ves, ni siquiera este paciente llegué a usar otro antialdosterónico, porque con todo lo otro directamente negativizó la proteinuria. Lo hubiese usado espironolactona inicialmente, o eventualmente prednisona, pero más espironolactona, si no hubiese llegado con esto, pero seguro que lo hubiese usado. Así que la finerenona, veremos qué pasa con la disponibilidad. Una de las cosas, cuando nosotros escribimos esto, que estuvimos reunidos, éramos varios de Latinoamérica, ustedes ven allí en la lista de autores, todos hablábamos del tema del costo, que no era tan fácil. En algún país estaba ya aprobada, creo que en México, pero era verdaderamente casi incomparable. Así que tendremos que ver qué disponibilidad tenemos. El uso, los trabajos son muy contundentes, y sobre todo por el menor riesgo de desarrollar hiperpotasemia que tiene con respecto a los otros antagonistas del receptor mineralocorticoide. Pero bueno, tendremos que recorrer algún camino para ver específicamente para qué pacientes lo podemos utilizar. Iván, ¿ya no hay más preguntas? Creo que-
Levanté sin volumen. No, ya no tenemos más preguntas por ahora. Bueno. Bueno, doctor Claudio, le agradecemos por la deferencia de habernos dado este caso muy bonito, muy interesante. La verdad que muy interesante. Le agradecemos bastante de parte del Departamento de Nefrología del Hospital Rebagliati. Siempre usted nos colabora y nos contribuye en nuestra formación para seguir nosotros mejorando, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Tratar mejor a los pacientes cada día, y creo que para eso tenemos que seguir capacitándonos y tener pues un referente a nivel de América, como usted, experto en glomerulopatía. Para nosotros es un orgullo tenerlo. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Claudio Maccheroni. Gracias a usted, Alexander. Permítame dar un mensaje final. Sí, doctor. Yo hemos roto con frecuencia por el laboratorio del doctor Renke, allá en Boston, en el Brigham. Y cada vez que puedo me voy, me quedo un mes allá y estoy con él. Y él siempre dice una cosa que los clínicos tenemos que aprender: a no querer poner cada caso en una cajita donde está el diagnóstico. Entonces, tenemos que analizar siempre mucho mejor la biopsia de lo que habitualmente lo hacemos, porque muchas veces lo que hacemos es mirar el título que nos puso el patólogo. Glomerulopatía membranosa, nefropatía por IgA y demás. Y no es un cargo al patólogo, por favor, que son hermanos nuestros. Sino, lo que dije antes, nosotros somos los que tenemos al paciente frente a nosotros. Somos los que lo tocamos, lo examinamos, le pedimos los análisis, miramos cada detalle. Entonces, tenemos que complementarnos con la lectura de toda la biopsia, porque el patólogo hace un informe que no es un título, no es una línea. Entonces, no nos conformemos con abrir una cajita del diagnóstico y decir, este paciente va acá, porque a veces no entran en un diagnóstico específico. En nuestra lista de 10 o 12 glomerulopatías o 15, la lista que tengamos no entra allí. Vayamos más allá, porque cuando ustedes se acostumbren a mirar biopsias, van a ver que en una biopsia hay un montón de procesos patogénicos. Van a ver en un montón de biopsias podocitos con orificios donde hubo depósitos subepiteliales que son típicos de la membranosa, pero también están en otras patologías que no llegan a ser membranosa. Los depósitos de IgA son tremendamente frecuentes. No en todo el mesangio con grumos, hay depósitos. Entonces, ustedes van a encontrar muchas veces aparentes glomerulopatías o nefropatías porque tienen un proceso patogénico involucrado, pero que no es distintivo y que no es total. Entonces, muchas veces no van a poder poner el diagnóstico de ese paciente en la cajita. Mejor dicho, no van a poder poner al paciente en esa cajita diagnóstica. Entonces, siempre mantengan la mente abierta. Eso es lo que me dice siempre el doctor Renke. Tú mantén la mente abierta a más cosas que pueda haber, y no solamente una línea que diga el paciente tiene esto. Muchas gracias, doctor. Totalmente cierto lo que dice, ¿no? Lo tendremos en cuenta para la práctica diaria. Me Buen parece mensaje. muy... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches para todos y gracias a todos los amigos que estuvieron conectados. Chau, chau. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Claudio. Ha estado muy interesante el caso clínico. Bueno, me alegro, Iván, que te haya gustado. Un abrazo, doctor. Estamos viendo. Igualmente. Hasta luego. Chau, Jessica. Se está peinando todavía, Jessica.